Hola, bienvenidos nuevamente al Centro de Capacitación y Asesoría Educativa del Pacífico, Asociación Civil. Seguimos en la unidad 3 en planificar el funcionamiento del inmueble en el condominio. En esta sesión hablaremos del presupuesto general y las cuotas de mantenimiento y fondo de reserva. El participante elaborará el presupuesto general del condominio para su presentación ante la Asamblea General de Condóminos. El presupuesto general del condominio es un plan financiero anual que estima los ingresos y gastos necesarios para la operación, mantenimiento y mejora de las áreas comunes. Se financia principalmente a través de las cuotas de mantenimiento y, en su caso, aportaciones extraordinarias aprobadas por la Asamblea. Otra manera de definir el presupuesto anual es identificarlo como un documento en el que constan los costos de los bienes y servicios necesarios para la administración de un edificio en condominio, así como el origen de los ingresos para pagarlos. Esto es de acuerdo con el estándar 112. Además, el presupuesto general de un condominio es un documento financiero que presenta de forma anticipada y ordenada la estimación de los ingresos y gastos que tendrá el condominio durante un periodo determinado, generalmente es de un año. Funciona como una guía económica para administrar los recursos y asegurar que haya fondos suficientes para cubrir las necesidades operativas de mantenimiento, seguridad y mejora del inmueble. Esto general es una herramienta que nos sirve para planificar el uso de los recursos disponibles, evitar improvisaciones en gastos importantes, determinar las cuotas de mantenimiento que deben cubrir los condóminos, priorizar proyectos y mantenimientos según la capacidad financiera y rendir cuentas de forma clara y transparente a la Asamblea. Los objetivos del presupuesto general son garantizar la sostenibilidad financiera del condominio, asegurando que los ingresos sean suficientes para cubrir gastos ordinarios, aportaciones a fondos de reserva y posibles imprevistos, todo dentro de un marco de legalidad y transparencia. Entonces, esos objetivos son garantizar la sostenibilidad económica del condominio, asegurar que todos los programas operativos tengan recursos suficientes y evitar el déficit mediante la planeación y control financiero. El responsable principal de la elaboración del presupuesto es el administrador de condominio. Es importante que participe también el comité de vigilancia y o comité de finanzas. La aprobación final está en la asamblea de condóminos según lo estipulado en la ley de propiedad en condominio y el reglamento interno. Un condominio sano debe tener un fondo de reserva que cubra mínimo 2 meses de operación. Esto permite afrontar contingencias, sea reparaciones mayores, cambios de equipo, emergencias. Es muy recomendable incluir en el presupuesto una partida destinada a incrementar este fondo si está por debajo del nivel deseado. El fondo de mantenimiento y administración entonces es una reserva destinada a contar con los recursos necesarios para cubrir los gastos corrientes que se generen en la administración, operación y servicios de las áreas comunes del condominio. El importe del mismo deberá ser cubierto por los condóminos en proporción al porcentaje de indiviso que representen. El fondo de reserva es el resguardo monetario destinado a cubrir los gastos de adquisición de implementos, maquinarias con que debe contar el condominio. Eventualmente se utiliza en casos de imprevistos. Los componentes del presupuesto general son los siguientes. A. Ingresos estimados. Se refiere a las cuotas de mantenimiento ordinarias, ya sea aportaciones mensuales de los condóminos, cuotas extraordinarias para obras o reparaciones específicas o emergencias, intereses generados en cuentas bancarias, ingresos por rentas de áreas comunes si es que aplica para el condominio. Otros ingresos pueden ser multas, donaciones, patrocinios, rentas de áreas comunes, uso de espacios publicitarios, intereses generados. Componentes del presupuesto general, el grupo B, que es egresos programados, corresponden al mantenimiento preventivo y correctivo de áreas comunes,
reparaciones, pinturas, impermeabilización, jardinería, limpieza, servicios generales como agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, seguridad, vigilancia, cámaras, sistemas de alarma, seguros, honorarios o gastos operativos, administrador, contadores, probadores externos, el fondo de reserva, ahorro para emergencias o proyectos futuros, gastos legales y administrativos como asesoría jurídica, papelería, software, trámites o gestoría, honorarios contables o legales. Otra manera en que se conocen estos egresos programados es gastos fijos, que son los que se repiten cada mes o cada año y cuyo importe es relativamente estable. Gastos variables y consumibles. Estos pueden variar mes a mes, por lo que recomiendo usar promedios basados en un histórico. Ejemplos puede ser el gas cuando son instalaciones para plantas de emergencia, de las regaderas, gimnasios y áreas comunes. Pago de luz de las áreas comunes no prorrateadas. Agua para áreas comunes, insumos consumibles como las luminarias, artículos de limpieza, etc. El mantenimiento preventivo de equipos como bombas hidroneumáticos son un ejemplo. Importante incluir las pólizas de mantenimiento de elevadores que normalmente son mensuales, mantenimientos de plantas eléctricas, pólizas de equipo de bombeo, hidroneumáticos, que estos requieren calibración y mantenimiento periódico. En las asociaciones civiles, honorarios contables, si esto es con un contador externo o interno, costos asociados a la presentación de declaraciones, otros gastos legales o fiscales que correspondan. Recordar que en la práctica siempre hay un cierto grado de morosidad. Por eso es vital evaluar la morosidad anual con un histórico, incluir un factor correctivo en el presupuesto, por ejemplo, si hay un 5% de morosidad histórica, incluirlo como variable. Considerar los costos de gestión de recuperación, esto es gastos de gestoría legal, notificaciones, etc. Ahora hablemos puntualmente acerca de las cuotas de mantenimiento. Por definición son aquellas aportaciones periódicas de los condóminos para el pago de los gastos comunes, mismas que se establecerán en proporción al porcentaje de indiviso que presente cada uno de ellos. La cuota de mantenimiento ya vimos también que por reglamento interno y bajo la ley de propiedad del condominio no es opcional y su pago puntual es una obligación de los propietarios. El cálculo de la cuota de mantenimiento se basa en el coeficiente de copropiedad o indiviso, porcentaje asignado a cada unidad según escritura constitutiva o reglamento interno. Entonces, en la escritura nosotros podemos consultarla y vamos a ver que ahí debe estar establecido el indiviso, o bien aparece también una tabla que marca los indivisos según la unidad privativa. Las cuotas deben ser aprobadas en asamblea ordinaria y notificadas por escrito a todos los condóminos. Si esto lo vemos en una fórmula, vamos a tener que cuota por unidad es igual al presupuesto anual total entre el número total de unidades por el coeficiente de copropiedad de cada unidad o indiviso. En nuestra diapositiva tenemos una tabla de 4 columnas. En la primera tenemos la unidad privativa, que aquí va del 5001 al 5031, pero este condominio tiene 87. El indiviso, como se pueden dar cuenta, varía. Tenemos de 1.394%, 1.201, 1.096%. Entonces está variando de acuerdo con la escritura. Entonces, ¿cómo se sacó la cuota mensual? Dijimos que el presupuesto total anual, en este caso el presupuesto total era 1.311.476, dividido en el número total de unidades, que son 87,
Ese resultado lo multiplicamos por el coeficiente de copropiedad de cada unidad o indiviso y entonces aquí vamos a tener ya las cuotas mensuales. Para el caso del 5001 son 1517.50, para el caso del 5019 1198.92, para el caso del 5028 1394.87, para el 5030 1679.86. Cada uno posteriormente se anualiza, ¿sí? Ya volvemos al ejemplo de 5001 y tenemos que anualizados serían 18.210.06. Si sumamos toda esa columna anualizada de lo que va a pagar cada condómino, nos tiene que dar el presupuesto anual total, que son el 1.311.476, y ya tenemos ahí nuestros fondos para poder cubrir las necesidades de nuestro condominio. Expliquemos un poco más cómo se hace el cálculo del fondo de reserva. Este se determina por un porcentaje del presupuesto anual de gastos comunes, por ejemplo, un 5 o un 15% según lo apruebe la Asamblea General. Vamos a poner el ejemplo que el presupuesto anual es de 1.200.000 pesos. El fondo de reserva, si consideramos que es el 10% que la Asamblea aprobó, entonces serían 120.000 pesos. Si se divide en 12 meses los 120.000, tendríamos 10.000 pesos mensuales entre todos los condóminos. Entonces esto se va a agregar para que el presupuesto anual ya lo incluya. Siguiendo con la administración del fondo, pues vamos a ver algunas buenas prácticas para gestionar este fondo. Es una, mantenerlo en una cuenta bancaria separada y claramente identificada, reportar su saldo en cada reunión de asamblea, registrar detalladamente todos los ingresos y egresos, no usarlo para cubrir gastos operativos, contar con el respaldo del comité de vigilancia para cualquier uso y fomentar la participación de los condóminos en su control y supervisión. Ahora veamos algunos errores comunes en la gestión del fondo de reserva. Usar el fondo como caja chica para pagar pequeños gastos del día a día. No informar a los condóminos sobre el uso de los recursos. Tomar decisiones unilaterales sin respaldo del comité ni aprobación de la asamblea. No planificar su acumulación, operando al día sin respaldo financiero. No revisar periódicamente si el monto acumulado sigue siendo adecuado para el tamaño y necesidades del condominio. Es importante prevenir estos errores y es la clave para que el fondo de reserva cumpla con su función. Errores frecuentes en la elaboración de presupuesto. No considerar todos los gastos reales. No prever morosidad. Dividir cuotas en partes iguales sin respetar el indiviso. No incluir mantenimiento preventivo y dejar el fondo de reserva vacío. A continuación tenemos algunos términos importantes para nosotros poder leer y entender el presupuesto general. Dentro de estos términos tenemos lo que son los ingresos ordinarios, que son los que se reciben de forma regular a través de las cuotas mensuales. Ingresos extraordinarios que no son recurrentes, se generan por una necesidad o evento especial. Egresos fijos, gastos que se repiten cada mes y son predecibles, como vimos, sueldo, luz, agua. Egresos variables que pueden cambiar cada mes, reparaciones, eventos. Fondos de reserva, la cantidad destinada a cubrir emergencias o proyectos de largo plazo. Balance proyectado, resultado de ingresos menos egresos, indica si hay superávit o déficit. Ahora revisemos algunos términos claves que utilizamos para entender las fórmulas y los cálculos. El primer término tenemos el coeficiente de copropiedad, porcentaje que representa el valor o superficie de cada unidad en relación con el total del condominio. Gastos comunes ordinarios, gastos recurrentes que garantizan la operación diaria del condominio. Gastos extraordinarios,
no previstos en el mantenimiento rutinario y que requieren aprobación especial. Prorrateo, distribución proporcional del gasto entre condóminos según coeficientes o partes iguales. Superávit, excedente de dinero cuando los ingresos superan los gastos. Déficit, falta de dinero cuando los gastos superan los ingresos. En esta sesión aprendimos qué es un presupuesto y cómo debe integrarse anotando los ingresos aportados por los condóminos y manifestando los egresos o gastos por cada rubro o concepto del condominio. Aprendimos cómo se calcula la cuota y el fondo de mantenimiento de acuerdo al indiviso de cada unidad privativa. También aprendimos a considerar el fondo de reserva y la morosidad. Un presupuesto, sí, no es una tarea fácil, es una herramienta estratégica para el bienestar de toda la comunidad. Un presupuesto bien hecho previene conflictos, asegura la correcta operación del condominio y fortalece la confianza en los propietarios. Es importante dedicar tiempo para planificar, analizar históricos y anticipar gastos. Esto puede marcar la diferencia entre una administración proactiva y una administración que solo reacciona ante los problemas. Además, es importante respetar la normativa, como el caso del prorrateo según indiviso. Esto le da un marco legal sólido que protege tanto a la administración como a los propietarios. Al seguir estos pasos y consejos, podremos lograr un presupuesto robusto, realista y transparente.